Hola chicos, vamos a ver en este video el repaso de 2 semanas, de la semana del 6 al 17 de septiembre. Esta semana, como está la semana cívica, la semana de la celebración de la independencia, no vimos mucha materia en ciencias y en las demás hicimos mucho repaso porque no tuvimos tanto tiempo de lección presencial. Pero por lo mismo vamos a repasar la materia de 2 semanas. Vamos a empezar con matemáticas, con el tema de las fracciones. Vamos a repasar las partes de una fracción. ¿Pero qué era una fracción? Son partes iguales de una unidad y representan una partición. Los términos de una fracción son el numerador y el denominador. Recuerden, veamos el ejemplo de las pizzas. Ahí tenemos una pizza dividida en 4. Ese 4, que es la división del total, se llama denominador. Y dice en ese ejemplo que se vendió solo una pieza. Ese 1 va a ser el numerador y representa la parte que yo quito, que me como, que quito, que pongo, lo que sea. Lo que estemos viendo en ese ejemplo. En el otro ejemplo de la pizza se partió en 8 partes. Por lo que 8 es el denominador, que es la cantidad de partes totales en las que se divide una totalidad, un elemento completo. Y aquí se vendieron 3 piezas. 3 va a ser el numerador, que repito, son las partes que quitamos o que nos comemos. Las partes de una fracción van a ser entonces el numerador, el número de partes que tengo, que tomo, que me como, que coloreo, que pinto. Y el denominador, el número total de partes en las que se está dividiendo esa unidad. La línea que separa el numerador y el denominador se llama línea fraccionaria. Y esa fracción, para que sea una fracción, sí o sí tengo que escribir la línea fraccionaria. Durante la semana pasada y esta semana vimos también cómo pronuncio ese denominador, porque el numerador no hay ningún problema, el numerador lo vamos a leer como los números corrientes que siempre leemos, pero el denominador se lee con números partitivos. Esta tablita yo se las di esta semana para que la pegáramos en el cuaderno de matemáticas y la tengamos de referencia. Recordemos que es tan sencillo como leer el número y agregarle al final el sufijo avos. Entonces veamos, esto después del 8, octavos, novenos, decimos, después empezamos onceavos, doceavos, treceavos, catorceavos, quinceavos, y ahí vamos simplemente leyendo el número y agregando el sufijo avos. En español estamos viendo el cuento y sus partes, basándonos en el cuento del gigante egoísta. ¿Pero qué era un cuento? Es una narración breve, creada por uno o varios autores, puede ser basada ya sea en hechos reales como en ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo muy pequeño de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Es un texto narrativo, porque decía que un cuento es un texto narrativo. Entonces, repasemos qué es un texto narrativo. Es un relato en que se encuentra una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y en un tiempo concretos. Y con estos dos textos, ya aquí mismo está implícito cuáles son los elementos que tiene que tener un cuento. Elementos de un texto narrativo. El tiempo. ¿Cuándo suceden los acontecimientos? En la mañana, en la tarde, en la noche, ayer, hoy, mañana, en invierno, en el verano, en primavera. Lugar. Hace referencia al espacio donde pasan los acontecimientos del cuento. Personajes. ¿Quiénes participan en el cuento? Sean personas o animales.
y sucesos van a ser las aventuras, los hechos o las situaciones que pasan los personajes durante el cuento. Este es un mapa de ideas que completamos en clase para tratar de escribir la próxima semana el cuento que vamos a hacer cada uno de nosotros. En el mapa de ideas es como una guía para no empezar desde cero a tratar de escribir un cuento, porque ahí es donde puedo perder la coherencia. ¿Por qué? Porque empiezo a escribir una cosa y termino con otra. Con este mapa de ideas, la idea principal es tener a mano sobre qué quiero escribir, cuáles van a ser las cosas que a mí me gustan, los lugares donde quiero que pase el cuento, en qué momento del día o verano, o invierno, primavera, noche, día lo quiero escribir y cuáles van a ser los personajes que voy a usar. Recuerden que tengo que tener coherencia también en un mapa de ideas. Si yo en el primer niño, donde está el niño ahí pensativo, escribo que voy a escribir un cuento sobre terror, y después empiezo a escribir que me gustan las flores, los conejitos, las sirenas, las hadas, como que no me suena mucho cuento de terror. Entonces tengo que tener coherencia en cada una de esas cajitas. ¿Qué es lo que yo quiero escribir? Este mapa de ideas lo hicimos en clases esta semana, ¿verdad? Pero hasta ahí llegamos. La próxima semana, lunes o martes, con este mapa de ideas, vamos a escribir en clase nuestro cuento usando este mapa de ideas. Ese cuento lo vamos a repasar después para ver si tengo que corregir, arreglar cositas, pasarlo, porque la idea es que hagamos entre todos un libro de pequeños cuentos. En ciencias seguimos con el tema de la velocidad y la rapidez. Recordemos, velocidad y rapidez no es lo mismo. La semana pasada yo les mandé esta imagen para que la copiáramos en el cuaderno de ciencias, para tener bien claros los conceptos de velocidad y rapidez. Velocidad es el intervalo de tiempo necesario para que un objeto llegue a un lugar. Es decir, la velocidad yo la mido con tiempo. Duró 10 segundos, 15 segundos, 1 hora, 2 horas. Rapidez es el espacio que ha recorrido un objeto en un tiempo determinado. Ok, vea que ahí tengo espacio y tiempo. Entonces podría ser 200 metros en 3 minutos. La primera solo me habla del tiempo. En la segunda me habla de distancia y tiempo. Esta GTA ustedes la hicieron la semana, no esta semana, sino la semana antes del 15 de septiembre. Vamos a repasarla. Así es que si tienen por ahí el folder, corran. Esta la tienen en casa en uno de los folders, en el folder de la semana. Vamos a buscar los conceptos. Primer concepto, velocidad. Ya lo vimos antes, lo acabamos de ver. Es el intervalo de tiempo necesario, ahí falta una I, para que un objeto llegue a un lugar. Rapidez. Espacio que ha recorrido un objeto en un tiempo determinado. Esta parte estaba muy fácil. Bueno, la verdad la GTA estaba muy fácil. Ahora teníamos un ejemplo. Un avión de pasajeros viaja 920 kilómetros en 1 hora. En ese mismo tiempo, es decir, en 1 hora, un automóvil recorre 60 kilómetros y una bici recorre 30. Teníamos que completar los esquemas de acuerdo con la información de ese pequeño ejemplo. Entonces hablaba de rapidez. Vehículo con mayor rapidez, pues el avión. Con rapidez intermedia, el automóvil. Y con menor rapidez, la bicicleta. ¿Cuál es la justificación? Recuerden que rapidez es la distancia y el tiempo que se tardó en recorrer esa distancia. Entonces, de acuerdo a la distancia que recorre cada uno en el mismo tiempo, se clasifican de mayor a menor rapidez, ya que
El que tiene más rapidez recorre obviamente una mayor distancia. Ahora nos preguntan por la energía cinética. Recordemos que energía cinética era movimiento. ¿Cuál vehículo tenía mayor energía cinética? El avión. Una energía cinética intermedia, el automóvil, y menor energía cinética, la bicicleta. ¿Cuál es la justificación? Recordemos, la energía cinética es movimiento, así que así que el vehículo que recorre mayor distancia es el que tiene mayor energía cinética, ya que tuvo más movimiento, se desplazó una distancia mayor. Ahora cambiamos de tema para irnos a estudios sociales. Y estas 2 semanas en estudios sociales estuvimos viendo la independencia. ¿Por qué un desfile de faroles? ¿Qué se celebran los 14 de septiembre? Los 14 de septiembre conmemoramos el previo a la independencia. ¿Por qué se canta un acto cívico, o se hace un acto cívico, se canta el himno nacional a las 6 de la tarde? Como recuerdo a lo que pasó en Guatemala ese 14 de septiembre. El 14 de septiembre se reunieron todos los diputados de la Capitanía General de Guatemala a tomar una decisión. Recordemos que en esta época la Capitanía General de Guatemala estaba formada por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Estos 5 países son los que conocemos como Centroamérica, que son los que hicieron su independencia en estas fechas. En ese tiempo no existía Panamá y no existía Belice, que también son parte de América Central Ísmica. En Guatemala, una señora llamada María Dolores de Bedoya, era una revolucionaria, una prócer, se dio cuenta de lo que estaba pasando en la capitanía. Entonces ella recorrió en la noche del 14 de septiembre de 1821 las calles de Guatemala, lo que hoy es Antigua, con lámparas en mano para llamar a la gente a que se congregara en la plaza frente al Cabildo para apoyar la independencia. En dicho lugar estaban reunidas todas las diputaciones provinciales de Guatemala y también estaban Chiapas, Honduras y El Salvador. Con ese desfile improvisado, llamémosle desfile, ella y el pueblo guatemalteco impulsaron a los diputados a tomar la decisión de firmar el acta de independencia. ¿Por qué? Porque no se iban. Ellos se quedaron ahí al frente gritando que tomaran la decisión de ser independientes. En recuerdo de ella y de todos esos guatemaltecos valientes que salieron esa noche a pedir la independencia, es que cada 14 de septiembre se celebra el desfile de faroles. Este año nuestro desfile de faroles fue diferente, lo hicimos desde casa, pero esperamos con mucha fe que el otro año podamos ya participar en un desfile de faroles por las calles. ¿Por qué se hacen los desfiles del 15 de septiembre? La historia de los desfiles va hasta el año 1915, cuando el presidente, que era Alfredo González Flores, empezó a disminuir la cantidad de militares que participaban en las actividades del 15 de septiembre y a sustituirlos por escolares. Recuerden que antes teníamos ejército. Entonces, los 15 de septiembre no se hacía un desfile como el de ahora, sino que se hacía un desfile militar. Es decir, salían los militares con sus uniformes, desfilando por las calles, que el desfile es nada más una caminata. Pero este presidente, Alfredo González Flores, decidió que por qué tenían que ser solo los militares y empezó a quitar grupos militares, a incluir niños, llevando banderas, haciendo coreografías mientras formaciones militares, pero con niños. Años más tarde, la imagen de Costa Rica como una nación pacifista terminó de definirse con la eliminación del ejército y los desfiles se convierten en fiestas estudiantiles.
que se disfrutan actualmente, donde hay miles de estudiantes de escuelas y colegios que desfilan por las calles al grito de la independencia nacional. Estas celebraciones tienen mucho más que ver no solo con lucirse en el desfile, es celebrar, es conmemorar, es recordar lo rico que es ser costarricenses, que es vivir en esta patria de derecho, una patria de derecho, una patria libre. Vamos a leer un poquito sobre qué fue lo que pasó. Recordemos que Costa Rica era del territorio español y Guatemala era el gobierno central de la Capitanía General de Guatemala. Todo eso era de España, desde México, Guatemala, Chiapas, toda esta Costa Rica era de España, distribuido en esta Capitanía General. En septiembre de 1821, la Capitanía General toma la decisión de independizarse de España, declarando independientes de una sola vez de forma simultánea a Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. ¿Por qué la noticia llega hasta el 13 de octubre? Bueno, porque recordemos que en esos tiempos no había toda la comunicación que hay ahora. Esta noticia llegó a Cartago a caballo, donde traían una copia del acta de la independencia de Guatemala. Y otra parte del atraso fue que cuando la noticia llega a Nicaragua, en León deciden hacer un acta más que se llamaba el acta de los nublados, donde decía que Nicaragua no iba a tomar ninguna decisión hasta que se aclararan los nublados del día, es decir, las dudas, hasta que alguien más les explicara qué era lo que estaba pasando. Cuando Cartago recibe el acta de independencia, se celebra una reunión general de ayuntamientos de la provincia en la cual se acordó independizar a Costa Rica de la Confederación General de Guatemala para pasar a ser un estado. Aquella acta se firmó el 29 de octubre de 1821 en la ciudad de Cartago, que en aquellos tiempos era la capital. Y fue el señor Juan Manuel de Cañas, quien ocupaba el cargo de gobernador, el que nombra a Juan Mora Fernández como nuestro primer jefe de Estado. Mucha gente insiste en que deberíamos de celebrar la independencia no el 15 de septiembre, porque el 15 de septiembre tomaron la decisión alguien más por nosotros, sino que la fecha debería de ser el 29 de octubre. Seamos sinceros, se celebrará en septiembre o se celebrará en octubre, es lo de menos. Lo importante de esta fecha es recordar quiénes somos como país y lo orgullosos que tenemos de de ser independientes. Esta acta de independencia, la firmada en Cartago el 29 de octubre, es muy importante, ya que en ella se expresa libremente la voluntad de los costarricenses de ser un Estado independiente, dueño de su propio destino, soberano, para darse su propio gobierno. Y por eso lo conmemoramos con los desfiles, con los actos cívicos, cantando los himnos y sobre todo sintiéndonos altamente orgullosos de ser costarricenses. Y bueno, chicos, este es el repaso de estas 2 semanas. Nos vemos la próxima semana en clases. Chao.